Saludos, mi nombre es María Isabel Mestre, profeta de John Teruel Ministries. Bienvenidos una vez más a mi canal. El propósito de escribir My Journal Vlog es relatar mi experiencia desde mi infancia en la práctica por costumbre en el catolicismo, hasta que llegó un momento en mi vida, siendo ya adulta, en el cual las circunstancias no me estaban favoreciendo y sentía que no podía apoyarme en la religión, aunque comencé a sentir una necesidad de buscar en qué apoyarme, a pesar de mi ignorancia en el conocimiento del Dios verdadero. Con este relato pretendo demostrar que todos los testimonios que se dan en el cristianismo no pueden estar basados en supersticiones y creencias personales que no tienen origen bíblico, sino que todo testimonio tiene que tener una pedagogía conforme a la santa palabra de Dios. Quiero recalcar el hecho de que a pesar que ocurrieron ciertas circunstancias que me llevaron a aceptar la fe evangélica pentecostal, aún no llegué al conocimiento de la salvación solamente por la gracia de Dios, por medio de la práctica del pentecostalismo evangélico. Sin embargo, habiendo sido comisionada junto a mi esposo por el Espíritu Santo al ministerio apostólico y profético, en el transcurso en el cual fuimos desarrollando el conocimiento de Dios para llevar a cabo el ministerio, en el cual está basado en el discipulado continuo. Lo voy a repetir, está basado en el discipulado continuo para llevar a los santos al conocimiento de Dios con la buena voluntad de servirle al Señor. Pero no contábamos con la madurez en el conocimiento de la salvación solamente por la gracia de Dios y la justificación por los méritos de Cristo, los cuales nos son tomadas en cuenta como si hubieran sido nuestros propios méritos, por lo que el Señor permitió ciertas circunstancias que nos permitieron alcanzar el conocimiento de la revelación del reino de los cielos. Por tal razón titulé mi testimonio, habiendo practicado el catolicismo y el pentecostalismo evangélico, cómo llegué al conocimiento de la salvación solo por la gracia de Dios. Mira, porque la salvación no depende de que te identifiques con alguna denominación, sino del conocimiento bíblico que tenemos de la salvación por gracia y la justificación por los méritos de Cristo, además de exhibir el fruto del Espíritu Santo y el testimonio de una fe que ha sido probada. De manera que por mi experiencia, ¿verdad?, en la práctica de la religión, en la cual pensaba que Dios tomaría en cuenta mis esfuerzos en el cumplimiento de dogmas para justificarme y ganarme su favor, basada en mi ilusoria obediencia y devoción a la Virgen María católica, con la cual millones de cristianos, amados hermanos, viven alucinando con una imagen falsa que han creado ellos mismos del reino de Dios, basado en las experiencias religiosas. Ahora, la religión es un sistema basado en un conjunto de creencias, tradiciones y supersticiones, según las reflexiones de los líderes religiosos, que tienen el propósito de controlar la vida del individuo
desde que nace hasta que muere. Te cuento que nací en el año 1970 en Filadelfia, Pensilvania, de padres puertorriqueños. Ya siendo adulta, viviendo en Puerto Rico con mi madre, ambas nos encontrábamos, nos encontrábamos sentadas en el balcón de su casa. Y se me ocurrió de la nada preguntarle: mami, ¿cómo llegaste al catolicismo? Bueno, según lo que mi madre me contó, ella tuvo la necesidad de mudarse a los Estados Unidos con su hermana en la ciudad de Filadelfia, donde conoció y se casó con mi papá. Ambos se encontraban buscando dónde vivir y su hermana, quien es mi tía, o quien fue mi tía, le dijo que había un sector que estaban en pleno desarrollo en la construcción de viviendas, aconsejándoles de que aprovecharan, ¿verdad?, la oportunidad para que adquirieran una casa propia. Una vez que se mudaron a la casa que habían adquirido, pues mi mamá comenzó a recibir visitas de unas monjas quienes estaban asignadas a esa comunidad de una parroquia católica, la cual estaba ubicada a unas cuadras. Las monjas le ofrecieron darle clases de catecismo a mi mamá y ella aceptó. Me di a la tarea, hermanos, de buscar por internet información sobre esa parroquia y me encontré con la sorpresa de que la estructura parroquial se encontraba ubicado en otro lugar y la transportaron en tren hasta esa nueva comunidad que se encontraba en desarrollo, donde la colocaron utilizando grúas. Ahora mira, esto es bien importante. Podemos encontrar en este párrafo, ¿verdad? Dos puntos pedagógicos. Vamos con la primera. Número 1. La religión cristiana adoptó el concepto de que cuando hablamos de iglesia se refieren a el establecer una parroquia en un lugar determinado. Cuando el concepto mencionado en el Nuevo Testamento, conocido como iglesia, proviene de la palabra griega eclesia, que proviene, ¿verdad?, del verbo llamar a salir. De manera que todos los creyentes en Jesucristo estamos convocados a llamar a salir del mundo a los inconversos por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo para el perdón de pecados. Número 2. Podemos notar en el relato que las monjas invitaban a la comunidad a tomar clases de catecismos católicos y brindaban servicios sociales, lo que se le conoce como el Ministerio de la Piedad. Mira, hermanos, tenemos que entender de una vez y para siempre que el cristianismo no está compuesto de un conjunto de dogmas y creencias que se inventan la gente, sino que el cristianismo es una profesión y que la Biblia se trata de un conjunto de escritos pedagógicos en los cuales Dios se revela al mundo caído. Por lo que si Dios, ¿verdad?, se presenta en la Biblia como el divino creador de todas las cosas que vemos y no vemos, como el legislador, el juez supremo y divino redentor, entonces los creyentes en Jesucristo tenemos la obligación de confirmar cada día nuestra fe, estudiando la Biblia, utilizando recursos teológicos y métodos de interpretación para extraer la sustancia de cada texto, con el fin de conocer cuál es la voluntad de Dios y establecer la adoración correcta, y esto es bien importante. Ahora, de manera que tenemos que entender que si Dios es un Dios lógico, que no se contradice y nos creó conforme a su imagen y semejanza, tenemos que entender, hermanos, que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, redimiéndonos
de nuestros pecados por medio de la predicación del Evangelio para hacer una nueva sociedad que piense con la lógica de Dios. Entonces tenemos el problema en la religión cristiana cuando los ministros pretenden establecer los fundamentos pedagógicos para establecer una denominación. Ellos mismos se toman el atributo de establecer qué es bíblico y qué no es bíblico, qué es espiritual y qué no es lo espiritual, lo que es bueno y lo que es malo, sin tomar en cuenta el interpretar la santa palabra de Dios con lógica, lo que da como resultado que la feligresía piensen como gente infantiles que no tienen uso de la razón. No recolectamos dinero, pero le pedimos que tomen este testimonio pedagógico en consideración y nos cuentas. Continuamos con el relato de este testimonio en la próxima intervención y gracias por visitar mi canal.